Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Continuamos estudiando la Biblia aquí en Mateo capítulo número 10, acerca de lo que conlleva el discipulado, acerca de lo que conlleva ser cristiano, y hemos visto ya, ¿verdad?, cómo todo inicia con Dios, desde el llamamiento y luego la instrucción de Dios, y es algo hermoso el poder recordar y ver todo lo que Dios nos ha dado para instruirnos, para capacitarnos, para que no estemos a la deriva. Nos dejó su Espíritu Santo, la palabra, la iglesia, y eso es una bendición. También vemos la advertencia para aquellos que de pronto pueden ser sorprendidos por alguna prueba, y por eso la Biblia dice que no nos parezca cosa extraña, que no nos sorprendamos cuando alguna prueba viene a nuestra vida, porque Dios lo permite y nos advierte que somos como ovejas en medio de lobos en este mundo que es enemigo de Dios, pero también luego vemos el aliento o el ánimo que Dios nos da a través de dejarnos saber que los hombres están limitados y que el único que no tiene límites y que es todopoderoso es nuestro Dios. Ahora bien, llegamos a la parte de lo que es, podría decirse, la condición. Dios nos condiciona. Mire usted, vamos a ver aquí en el versículo 34, y quiero explicarlo bien para que no se malinterprete lo que voy a enseñar, que es lo que enseña la Biblia. No hay una condición como tal para ser salvo. Es un juego de palabras. No voy a hablar de la salvación como tal, pero quiero empezar y partir desde la salvación. Alguien podría decir, bueno, sí hay, pastor. La condición es que la persona crea en Cristo. Y obviamente el que cree en Cristo va a arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesús. Si lo vemos de ese punto de vista, sí es cierto. Pero cuando decimos que no hay una condición, hago referencia a que es gratuita, a que es por la gracia de Dios, a que sí, solamente, hasta lo digo así, pues la única condición es poner la fe en Jesucristo. El que cree en Él, la Biblia dice, será salvo. Pero en la vida cristiana, hablando de los cristianos, no de los inconversos para llegar a Jesús, porque la condición para ellos es obviamente creer en Cristo y clamar a Él, pero hablando ya de los cristianos, Dios nos condiciona. Llega un punto donde el Señor llega a una encrucijada, donde se supone que desde el momento que somos salvos, debemos de saber y entender que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Las condiciones de Dios para el cristiano son para Dios bendecirnos, para Dios darnos de lo mejor que Él, solamente Él quiere y puede darnos. En el Salmo 81 Dios le dijo eso a Israel. Dios le dijo, mira, de lo mejor del trigo te quería dar y con miel te iba a sustentar y te iba a dar la comida casi que en la boca. Pero qué triste es que la Biblia dice, pero Israel no me quiso a mí. Israel no oyó mi voz, por tanto los dejé, ¿verdad?, en la dureza de su corazón. Caminaron o anduvieron en su propio consejo, en sus propios caminos. La Biblia dice que Dios hubiera derribado a sus enemigos de una, y Dios sin lugar a duda hubiera exaltado a Israel en ese tiempo de la historia, lo hubiera engrandecido, lo hubiera bendecido, más de lo que de pronto ya estaba en algún momento, pero el ser humano tenemos la tendencia, y también los cristianos, a no atender la palabra de Dios. Ahora, volviendo a la condición que conlleva el cristianismo, es de que Dios, para los cristianos, Él quiere ser el primer lugar. La Biblia inclusive nos lo dice, que Dios en todo debe de tener la preeminencia. El apóstol Pablo, por algo, un hombre tan consagrado, tan entregado a Dios y a su servicio, él dice, les aseguro, hermanos, que todos los días muero y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy
juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Y, ¿verdad? Aquí el Señor Jesús nos dice lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Y obviamente, y luego empieza a hablar de cómo cuando alguien se convierte en un hogar, pues hay enemistad con el resto de miembros del hogar, muchas veces iniciada por los no cristianos, porque no les va a parecer que uno quiera vivir para Dios, que uno, aún hablando de uno como padre o con el cónyuge, uno ponga reglas o ellos lo toman como que te metes en mi vida, invades mi privacidad, uno aconseje para bien a las personas. Entonces el Señor dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y podemos ver que el Señor está diciendo: mira, si tú vas a rendirte a mí y yo voy a ser tu Padre Celestial, tu Salvador, quien salvó tu alma, quien te compró por un gran precio, ¿verdad? Y no con piedras preciosas o oro o plata, sino con mi sangre bendita y preciosa, pagando un precio tremendo en la cruz del Calvario. Murió el justo por nosotros los injustos, dice Dios, ¿verdad? Entonces tienes que entender que yo debo de ser el primer lugar en tu vida. Nos conviene como cristianos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. De hecho, dice el que ama a padre en el versículo 37 del capítulo 10, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y después dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y sin lugar a dudas, es una vida que primeramente nos lleva, nos obliga en un sentido, porque es la condición. Una condición ya estamos obligados o a rechazar o a aceptar. La decisión queda en nosotros. Nos obliga a tomar una decisión. Y el Señor dice: mira, cualquiera que pone cualquier cosa, cualquier persona, algo antes que yo, dice, ese cristiano no es digno de mí. Si yo soy tu Salvador y soy tu Padre Celestial, debes de honrarme, debes de vivir para glorificarme. Yo debo de ser lo más valioso y lo más importante en tu vida. Y después dice que el que haya su vida y no quiere pagar ese precio y dice: no, yo rechazo lo que Dios me pide, esa manera de vivir, yo no me voy a enemistar contra un ser querido, yo le voy a dar la espalda a Dios y prefiero abrazar a mi familia, yo no voy a dejar mi trabajo y prefiero no congregarme el domingo y no priorizar lo que Dios me manda a priorizar, pero yo tengo necesidades y yo no voy a batallar, yo tengo una familia y primero mi trabajo, con todo respeto para Dios. O no, bueno, Dios dice que no me une en yugo desigual con los incrédulos, pero a mí me gusta esa muchacha, ese muchacho, pues no es cristiano. Y luego dicen los jóvenes: pero yo lo convierto, porque me ama, lo amo, y yo sé que lo voy a convencer. Dios no se equivoca. No debemos de regirnos ni por la lógica o el razonamiento, ni por los sentimientos. No debemos de imponer nuestra voluntad, porque la Biblia dice: mira, el que haya su vida la va a perder, y en el contexto que nos lo explica. De pronto tú crees que te vas a salir con la tuya dándole la espalda a Dios y te vas a echar a Dios de enemigo, y Dios dice: ¿quieres poner la familia antes que a mí? Yo te puedo quitar la familia y puedo hacer que se muera tu familiar, y ahora vamos a ver qué vas a hacer sin ese familiar. A ver si entonces ahora sí volteas a verme a mí. Tú quieres darme la espalda a mí y vas a hacer ejercicio, vas a comer saludable, los médicos te prometen casi que vas a tener una larga vida si te cuidas. Pues bueno, está bien, tienen razón en cuanto a ciertas cosas, pero el dueño de la vida soy yo. Y no importa que hagas ejercicio, no importa que seas joven, no importa que estés sano, si tú me menosprecias a mí, yo te puedo dar una enfermedad incurable, te puedo quitar la vida, porque el que halle su vida a costillas de darme la espalda a mí, la va a perder. Así es de que también eso nos habla de ejercer fe.
Y a veces el ejercer fe en situaciones como estas conlleva pagar un alto precio, conlleva sacrificar, conlleva, ¿verdad?, llorar lágrimas de sangre, conlleva darle la espalda a seres queridos, a trabajo, a situaciones, a personas que amamos, porque no debemos de poner a nadie en ese pedestal, en ese lugar que solo le pertenece a nuestro Dios. Y miren, ya que estamos hablando de esto, Dios no es malo, Dios no es ni siquiera egoísta. Todo lo que Él nos pide es por nuestro bien. Y todo lo que Él nos pide, no nos los pide sin primero Él habernos dado un ejemplo. De hecho, Él dice que debemos llamarlo con todo nuestro corazón, a Él más que a nadie. Pues déjeme decirle que Dios nos amó con todo su corazón. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo de Dios murió por los pecadores, el Hijo de Dios murió por los malos, por los asesinos, por las prostitutas, por los mentirosos, por los chismosos, por los envidiosos, por los codiciosos, por los rencorosos, todo lo que se llame pecado, por los borrachos, los drogadictos. Él murió por todo mundo para que todo mundo a través de Él podamos obtener la salvación. Entonces quiero que vea que la salvación a nosotros no nos cuesta nada. A eso me refiero cuando digo que no hay condiciones para ser salvo. A lo mejor la palabra no es la adecuada, pero quiero dar a entender que para ser salvo a mí no me cuesta nada, más que creer en Cristo. Esa es la condición. El que cree va a tener la vida eterna. El que clama a Él, creyendo en Él, lo recibe. Dios dice, yo te salvo, yo te limpio tu pecado, te adopto como hijo, te doy vida, te hago nacer de nuevo. Lo imposible para ti ya lo hice yo. Lo que tú no podías hacer, yo lo hice. Mi sangre es perfecta, yo soy perfecto, no hay pecado en mí. Yo me humané, nací de la Virgen María para que tuvieras un pariente cercano, perfecto. Y ahora Cristo, que es perfecto, muere por los imperfectos. Él hizo lo inalcanzable. Él hizo lo que no podíamos pagar, lo que usted y yo no podíamos hacer. Y ahora, siendo sus hijos, siendo cristianos, hay que entender que sí hay condiciones. De hecho, si somos cristianos, todas las cosas son hechas nuevas. No podemos aferrarnos. Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber vivido en el pecado que trae consecuencias, el pecado que nos afecta. Hebreos dice que no olvidemos, ¿verdad? Y habiendo ya olvidado la exhortación que se nos dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si el cristiano persiste en pecar, Dios lo va a disciplinar. Entonces, que Dios nos ayude a tener esa voluntad de honrar a Dios, de ponerlo a Él primero, y esa fe. Y Dios nos prueba. Dios quiere nuestro corazón. Mire, uno de los grandes ejemplos es Abraham. Dios tenía planes con Abraham, pero Dios quería probar a Abraham para perfeccionarlo y ya perfeccionado usarlo para que él fuera el máximo ejemplo después de Cristo, el padre de la fe. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dame tu hijo Isaac, a quien amas. Abraham rindió el razonamiento porque no razonó, no altercó con Dios, solo obedeció a lo que Dios le dijo, aunque era absurdo, aunque era ilógico, aunque era una locura. Porque ¿qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Que matara al muchacho. Eso es lo que es un holocausto. Un holocausto inicia en degollar el animalito, vertir la sangre en la tierra, cortarlo en pedazos, ponerlo sobre la leña, prenderle fuego, y eso era un holocausto en la Biblia, olor grato. Ese humo era olor grato a Jehová. Es lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera con Isaac. Dame a tu hijo a Isaac, a quien amas. Ofrécemelo en holocausto, dice la Biblia. Y Abraham dijo, está bien, Él es Dios, me pide que lo mate, yo lo mato. Su problema es de cómo lo va a resucitar, no va a ser mi problema, pero Él me ha prometido que a través de Isaac van a ser benditas las naciones y va a multiplicar mi descendencia. Así es de que yo no creo que sea ningún mentiroso. Y créame, Dios no miente, es digno de nuestra confianza. Y muchas veces lo único que Dios quiere es perfeccionarnos, es que lo honremos, que lo obedezcamos. ¿Para qué? Para que momentáneamente a lo mejor me toca darle la espalda a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, porque no quieren nada con mi fe.
y me va a doler y me pueden decir, ¿sabes qué? Para mí ya moriste, no quiero saber de ti, te despido del trabajo o qué sé yo, tantos temas que pudieran entrar aquí. Y Dios ve que nos mantenemos firmes como Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, yo sé que mi Dios me puede librar de tu horno de fuego. Pero ¿sabes algo? Aunque no me libre con todo y eso, no voy a pecar contra Dios. No voy a honrar tu estatua. Y eso le agradó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? No permitió que se quemaran en el horno. Muchas veces Dios solo te quiere probar. ¿Para qué? Para que pongas a Dios en primer lugar antes que tu esposo o tu esposa, tus hijos o tus padres, tu trabajo, cualquier negocio, cualquier situación, que el juego, que cualquier cosa. Y cuando lo hagas, lo más probable es que después Dios va a obrar, ¿verdad?, en tu familia, y ellos se van a convertir y ahora se van a unir a ti, y muchas veces hasta con lágrimas van a decir, perdóname hijo, perdóname hermano, perdóname papá, no sabía lo que hice, no sabía lo que te dije, ahora te entiendo, ahora yo soy cristiano, porque el que pierda su vida la va a hallar, y el que la halle la va a perder. Así es de que el cristianismo sí conlleva, ¿verdad?, una condición, poner a Dios en primer lugar. Que Dios me los bendiga. Con ustedes el pastor José Luis Fuentes. No olvide darle like, compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Dios me los bendiga.